Falta Envido. Hasta las 12 con la conducción de Luis Moro. Seguimos en este Falta Envido 219 en esta mañana de domingo, compartiendo distintos temas, distintas reflexiones. Hace unos días falleció Hermes Wiener, ex gobernador de Santa Fe, una figura muy importante en la política contemporánea de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina, ¿no? Y estamos en comunicación con David Narciso, periodista. Trabajó muchísimo tiempo en el Diario El Ciudadano, recuerdo leer notas de David en el Diario El Ciudadano. Ahora está trabajando en Rosario 12, también trabajó en el ET8, entre otros trabajos. Es actualmente columnista, periodista de Aire de Santa Fe, colega aquí en la provincia. Y bueno, días pasados, a propósito del fallecimiento de Hermes Wiener, una de las crónicas interesantes que pudimos leer tiene que ver con la pluma de David. David, buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Comentale un poco a la audiencia, que no pudo leerla obviamente, cómo estructuraste este raconto histórico sobre la figura de Hermes Wiener para aquellos que no conocieron a Hermes Wiener como ustedes desde Rosario, ¿no? Hace 20 o 30 años. ¿Qué nos dirías? Cuando se dan momentos como estos, a los periodistas se nos pide tratar de meter en una nota un poco todos los ejes que tienen que ver con el derecho y el revés de una figura con 25 o 30 años de historia como funcionario, como dirigente, como militante. Entonces se hace difícil, sobre todo porque aparte es un momento donde el fallecimiento de esas personalidades también uno la tiene que escribir en función de la percepción que hay en ese momento y ya no el de un dirigente político activo, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que tratamos de contar es la dimensión histórica y política que tomó la figura de Hermes Wiener. Yo creo sin duda saber cómo para ubicarlo, no tengo ninguna duda de que junto con Carlos Reutemann son las dos figuras más trascendentes que la política santafesina tuvo desde el retorno de la democracia hasta acá. Lo digo sabiendo y valorando muy bien que son dos figuras absolutamente distintas. Por eso uso la palabra trascendencia en el sentido de la cantidad de votos, de adhesiones que ambos juntaron. Han sido los dos líderes políticos con mayor adhesión popular y además con mayor trascendencia fuera de los límites de la provincia de Santa Fe, ¿no? Pero bueno, son dos cosas absolutamente opuestas. Mientras Reutemann tiene el origen que tiene y actuó siempre por intuición y por el carisma que le había dado su carrera como deportista, en el caso de Hermes Wiener se trata de un dirigente político formado, militante desde su más temprana juventud, que se ha construido y que ha sabido vivir y actuar como un hombre de la política, ¿no? Y eso es lo que me parece lo pone en una dimensión política diferente a la de Reutemann. Y por el otro lado es un hombre que ha logrado realmente transformaciones muy importantes. Donde más se ha plasmado esto indudablemente es en la ciudad de Rosario. Hoy la despedida que ha tenido, la percepción de su figura en los medios y demás te da rápidamente la idea de cuál ha sido la dimensión histórica que ha tomado Hermes Wiener, iniciando su carrera como intendente en el año 95, pero él era un militante socialista desde los años 70, desde la fundación del Partido Socialista Popular. Fue cuando Caballero asumió la intendencia, el secretario de Salud, y ahí empezó una transformación fenomenal de todo lo que es el sistema de salud pública de la ciudad, con una idea muy clara de qué es lo que se quería, qué es lo que se pretendía, hacia dónde se iba, y por supuesto con el respaldo político de Héctor Caballero, ¿no? Y de alguna manera uno puede decir que Wiener, que en ese momento hasta ahí era una figura secundaria en el Partido Socialista, Sí. es decir, las grandes figuras en ese momento, en el primer plano estaba Guillermo Esteves Boero, que era de alguna manera el cerebro de todo eso, y el Tigre Caballero, que era la garra, era la figura política del momento.
y podría decirse que hay cierta cuestión fortuita en esto de la figura de Wiener, ¿no? Primero porque el socialismo llega al poder en 1989 a partir de una bravuconada de Usandizada, con su renuncia por el solo hecho de que había ganado Menem a nivel nacional, y le da lugar a que el socialismo llegue al poder. Pero después viene un error histórico que el propio Caballero reconoció como tal, que es el de, bueno, haber elegido el camino del apoyo de la Casa Rosada, en ese momento de Carlos Menem, para tratar de llegar a la gobernación, lo que partió al socialismo, se quedó directamente sin el apoyo de su partido, y eso es lo que facilita el ascenso de Hermes Wiener, que venía realizando una tarea excepcional en la salud pública de la ciudad, y lo consagra intendente en el 95. ¿Qué hizo Wiener a nivel salud antes de ser consagrado intendente, David? Mira, ahí fundamentalmente, por eso te insistí en la idea muy clara, se empezó a diseñar todo un sistema de salud que ya no eran simplemente unos centros de salud y un hospital, y algún hospital, sino un sistema de salud en red, con eje en la atención primaria de la salud, es decir, con mucha inserción territorial, muy cerca de la gente, un sistema de salud que no funcionaba a demanda, sino que era garantizar el derecho al acceso a la salud pública de todos los ciudadanos en cada rincón de la ciudad, es decir, que si te pasaba algo, estabas enfermo, tenías un centro de referencia, ese centro de referencia, si podía solucionar, lo solucionaba, si no, te derivaba a un segundo nivel, y después ese segundo nivel, que es el que te hacía la radiografía, la ecografía, etcétera, si no, cuando necesitaba otra cosa, te derivaba a un tercer nivel de complejidad, que eran los grandes hospitales. Y hay un hecho que es muy emblemático, simbólico, que es la construcción del CEMAR acá en Rosario, el CEMAFE en la ciudad de Santa Fe después. El CEMAR era un edificio que estaba en pleno centro de la ciudad de Rosario, que había quedado abandonado, había un edificio privado, que había quedado simplemente el esqueleto de hormigón, y bueno, Wiener lo toma eso, y ahí es donde construye el CEMAR, que es lo que ustedes conocen en Santa Fe como el CEMAFE, nada más que, bueno, acá en la ciudad. Entonces, bueno, eso es un poco lo que logra él desplegar, una política aparte de acceso a medicamentos, etcétera, que, bueno, lo diferencia realmente. Solo las provincias patagónicas, que tenían una tradición en este tema, con fuerte inserción de la medicina generalista, como Neuquén, Río Negro, etcétera, podríamos decir que están a la altura de lo que, de alguna manera, el sistema de salud que pensó para Rosario y que después intenta desplegar en la provincia de Santa Fe, Wiener. Hay que entender también, David, y esto lo escribiste en la nota, el contexto histórico donde Hermes Wiener, liderando este proceso sanitario que describís de Rosario, bueno, lo ejecuta, ¿no? Es un contexto de políticas neoliberales, pleno menemismo, donde el Estado se retira de la inversión sanitaria, de la inversión pública en servicios sociales básicos, salud, educación, transfiere, ¿no? Continúa el proceso de transferencias que se inicia allá con Previch, ¿no? En la mal llamada Revolución Libertadora, las transferencias de hospitales y de servicios estatales a los municipios, a las provincias, sin financiamiento. Bueno, en ese contexto, Wiener toma esta idea de atención primaria de la salud en red que describís. Claro. Sí, que además va acompañado por otras cuestiones que van en el mismo sentido, es decir, una fuerte política, por ejemplo, en el tema niñez, en el tema de promoción social, con la transformación de lo que eran los comedores comunitarios que funcionaban en casas de familia para tratar de institucionalizarlos, de generar otro vínculo, otro tipo de relación con el Estado, es decir, que no sean solo los punteros políticos y tratar de darle eso a otra dimensión. Los centros Crecer, que fueron un puntal fenomenal, era un lugar de inserción territorial desde donde, bueno, había presencia no solo para que los chicos fueran algunas horas
allí a jugar, a tener actividades, sino además era un lugar desde el cual había una relación con las familias a nivel territorial, con los equipos de salud, con los equipos de educación. Había una visión ahí de cuál era la situación de las familias de la zona, en qué estado estaban los chicos, si había situaciones de violencia, qué es lo que faltaba, el tema vacunas, bueno, todo eso que aparte Wiener lo hace con un gesto que rompe también con alguna especie de tradición o visión, percepción que había de lo que era el Partido Socialista, un partido de cuadros, cerrado, que medio se lo veía como un partido sectario. Él cuando llega a intendente de alguna manera lo que hace, y también en salud antes, es la de convocar a todos, abrir el juego a un montón de gente que era conocedora, especialista, formada, y le da lugares y espacios para abrir, ¿no? Y así, por ejemplo, aparecen los programas de salud reproductiva en salud, los programas de niñez, bueno, todo ese tipo de políticas sociales que efectivamente, como decís vos, iban a contramano de lo que estaba pasando a nivel nacional, y que también se conjugan, por ejemplo, en la decisión de no privatizar el Banco Municipal de Rosario. Hoy Rosario es uno de los pocos estados que tienen banca propia, de que todo, por ejemplo, la intendencia de Wiener coincide con todo lo que es los vencimientos de los plazos de quienes tenían concesiones sobre la costa, más la decisión del gobierno nacional de vender todos esos inmuebles, ¿no? Y ahí hay una decisión política que me parece que fue una de las grandes cosas que le han valorado siempre a Wiener y que le permitió después cosechar muchos votos en elecciones posteriores, esa decisión política de no hacer un puerto madero, es decir, los terrenos que se desafectaban, ya sean ferroviarios o portuarios, en la costa central, que eran y en la costa norte, que eran los terrenos más caros de la ciudad, no pasar a la especulación inmobiliaria, al desarrollo inmobiliario, sino parques públicos, espacio verde, recuperar vista al río que Rosario no tenía en ese momento. Y bueno, y hoy la ciudad verde que tenemos, abierta al río, con un índice de metro cuadrado de parques públicos, espacios verdes más altos de toda América Latina, tiene que ver con esa decisión política de haber garantizado que esos terrenos sean para usufructo público y no para negocios privados. Claro, claro. Vos mencionabas que Hermes Wiener viene del reformismo, un ladero de Guillermo Esteves Boero. Hoy uno escucha algunas grietas, ¿no? Esta supuesta grieta, esta grieta que algunos quieren montar, ¿no? Entre distintos sectores políticos. Hay que decir, algunos no conocen la historia, pero el sector de Guillermo Esteves Boero apoyó el Frejuli en los 70, ¿no? Sí, claro. Y es muy interesante ese dato, David, porque seguramente quienes promueven la grieta no lo conocen, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque hay una dimensión de grandeza en Wiener y que se plasma, por ejemplo, en esta idea de retomar la planificación estatal, ¿no? Que vos mencionás en esta nota que redactaste, y no es menor. No, claro que no. No es para nada menor retomar esa tradición y exceder lo que es básicamente una gestión. Es una mirada que de alguna manera está comprometiendo al conjunto, a la comunidad en su complejidad. Bueno, esto, Wiener por ahí, hasta te digo, generaba ciertas risas o alguna ironía, alguna burla, en el sentido de, parecía que hablaba de cosas estratosféricas, ¿no? Te hablaba Claro. de proyectos a 20 años, entonces vos decís, bueno, ¿qué está vendiendo? Y la verdad que usó su espalda política para bancar esos proyectos, porque hoy las soluciones tienen que ser urgentes, es decir, hoy ponerte a construir un sistema de acueductos que decís, bueno, ¿cuándo va a estar? Es un plan para 20 años, vos decís, porque me está tomando el pelo. O decir, o las críticas que ha tenido, por ejemplo, con la construcción de los hospitales. Wiener sabía que quería hacer un hospital en Reconquista, uno en Rafaela, uno en Santa Fe, uno en Rosario, uno en Venado Tuerto, en 4 o 5 ciudades intermedias, hospitales de mediana complejidad y 80 centros de salud. Bueno, ¿cuánto lleva eso? ¿Se hace en un mandato? No, obviamente que no. Y además, vos decís, bueno, lo vas a hacer en 6 años, pero en esos 6 años pueden pasar un montón de cosas. Entonces, probablemente en esos hospitales después tengas que ir ralentizando. ¿Qué es lo que muchas veces pasó, no? Digo,
Todos vamos a recordar las críticas que se hacían cuando estuvo a lo mejor un año y medio parado, o 2 años, el hospital de Reconquista. Sí, sí. Y a lo mejor no se pudo inaugurar en los tiempos previstos, pero Wiener en eso, y creo que Miguel Lich y Bonfatti tenían, en ese caso, siguieron esa línea, es la de, bueno, la obra se empieza, sabemos qué es lo que se necesita. Hagámosla, empecemos por etapas. Si hay que frenar, se frena, pero el proyecto está en marcha, es una forma de darle continuidad. El Hospital de Reconquista. A ver, pensemos en el Hospital Centenario de Rosario, en el Cuyen o el Iturraspe de Santa Fe. ¿Cuánto hace que se hicieron? ¿100 años? Bueno, pensemos en esto. Estamos haciendo obras que van a seguir usándose dentro de 100 años. ¿Cuál es el problema de que nos lleve, en cambio de 4, 8 años hacerlas? Y esta es un poco la dimensión de esas cosas a gran escala que pensaba Wiener, como por ejemplo esto del sistema de grandes acueductos, que implica cientos de millones de dólares con financiamiento externo, o los grandes hospitales, u otros proyectos que están ahí dando vueltas y que algunos se concretaron más, menos. Después también hubo algunos proyectos que el tiempo demostró que a lo mejor había que postergarlos porque la escala no daba, porque tenías que priorizar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Como para ir cerrando, tenemos 4 minutitos más. David, 2 cuestiones. Primero, obviamente, también medir los puntos flacos del proyecto ligado a Hermes Wiener, y por último, además, charlar sobre el legado. ¿Qué pensás vos que nos deja una figura como Hermes Wiener? Mirá, con respecto a los puntos flacos, yo creo que destaca fundamentalmente el tema seguridad pública, es lo que ha quedado muy marcado en la gestión provincial. Yo estoy convencido que cuando llegaron cuando Wiener llega a la provincia, era la única materia sobre no sé si la única, era una materia en la que tenía una mirada muy naif, que estaba obsoleta, de alguna manera, tenía una mirada muy naif sobre lo que era la policía y el manejo y la conducción de la policía, y a la vez tenía un muy mal diagnóstico sobre lo que era la realidad, ¿no? Que aparte era una realidad que estaba cambiando mucho, estaba irrumpiendo mucho todos esos años 2000, post-crisis 2001, venía, la cosa yo creo venía muy mal y venía engendrándose, venía cultivándose desde los años 90. Los que estuvimos en la calle como periodistas podemos dar fe de eso. Indudablemente después toma una dimensión fenomenal, la irrupción del narcotráfico, el impacto en las barriadas de los grandes centros urbanos, el impacto como economía delictiva, que pasa a ser una solución para muchísima gente, pero además un negocio formidable de mucho dinero que involucra no solo a los estratos sociales más bajos de la pirámide social, sino también los más altos. Bueno, todo eso creo que tenía una idea anticuada, muy de manual, y que la realidad se lo llevó puesto de alguna manera. Creo que el único aliciente en ese sentido es que esa fórmula que Wiener y el socialismo no encontraron, o el Frente Progresista, tampoco la encontró nadie en otro lugar del país. Lo que pasa es que acá tomó una dimensión, sobre todo por la escalada de violencia generada en torno a eso, que realmente uno tiene que decir que ha sido el punto por demás flojo que han tenido la gestión del Frente Progresista. Entre otras cosas te podría decir eso, pero me parece que me he quedado como lo más fácil de identificar. Después, por el otro lado, el legado, bueno, yo creo que el legado de Hermes Wiener es muy fuerte en el sentido de que se puede ser dirigente político con austeridad personal y en la gestión, pero eso no caracteriza a un proyecto político en sí mismo. Es decir, eso es muy importante, pero el resto es lo otro. Wiener fue un tipo que pensó que el Estado tiene que garantizar derechos, no puede funcionar a demanda, esa era su concepción. El Estado tiene que garantizar los derechos, y por eso el acceso a la salud pública y las políticas sociales, y esto otro que te decía, por ejemplo, la planificación urbana en la ciudad, todas cuestiones que me parece que dejan el legado de Hermes Wiener.
David Narciso, periodista, colega rosarino, que actualmente está trabajando en distintos medios, Rosario 12, Aire de Santa Fe. Gracias por esta semblanza, por estas reflexiones sobre una figura política contemporánea de la talla de Hermes Wiener. La seguimos en otro momento. Gracias, Luis, por el llamado. Hasta luego. Un abrazo. Falta Envido. Desde las 10 de la mañana de los domingos. Conduce Luis Moro por Radio M, la que más conecta.